Buenas noches, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Violeta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? Bien, gracias, buenas noches. La noticia de estos días es el aumento al precio de la tortilla, no tanto en sí que afecta mucho a la población, sino también porque detonó una escalada de encarecimiento de alimentos básicos que está perjudicando muchísimo a la población, sobre todo a la de bajos recursos, ¿no? Bajos ingresos. Así es, son alimentos básicos. Desde el año pasado ya habíamos advertido que el azúcar, ahora también vemos la leche, la carne, por supuesto que la gasolina quizá de alguna manera ha impactado en esto, aunque las autoridades lo nieguen. Y bueno, la tortilla es un alimento muy importante porque las familias promedio pues compran alrededor de 2 kilos diarios para consumo y pues estamos hablando de un alimento básico. Y sobre este tema fuimos a ver qué opinaban algunas personas de sectores involucrados y vamos a ver qué nos comentaron. Y sobre todo yo digo que para los de la harinas es menos costoso que aquí este proceso que nosotros hacemos. Pues es una competencia muy desleal para uno, sí, porque ellos están dando la tortilla muy barata y nosotros pues estamos al precio. Porque no lo quiero para un taco, porque no tengo dinero. Bueno, pues yo soy solita, ¿verdad? Y pido 2 pesos de tortilla, ¿no? Quiero comer un taco. De que sigan viniendo sin, bueno, que haya subido la tortilla, sigue igual los precios. Acabo de entrar que también hay rumores de que va a subir la carne, entonces pues, todo eso nos pega, es una cadena, ¿no? A toda la... Y hoy por ahí rumores que se habla de un 25%, entonces ahí sí nos va a pegar fuerte, ¿no? La tortilla sí la podemos todavía absorber un poco, pero ya el precio de la carne sí va a estar completamente difícil. Pues tenemos que aumentarlo, sí, porque yo ahorita ya tengo 2 años con este precio. Entonces. Mi opinión, pues debe de hacer algo, debe darse una inmediata intervención por parte de las gentes responsables del Ejecutivo Federal para poder controlar y manejar este producto, hablar con los propios con las propias organizaciones encargadas de la masa y la tortilla, para que esto no siga afectando a los más pobres, porque pues de alguna manera estos incrementos se dan lamentablemente en las zonas donde hay más pobreza en el país, en este estado y en los municipios, las zonas más alejadas a los centros urbanos, que es donde la tortilla llega ya a costar hasta más de 10 pesos, no en centros comerciales que está manteniéndose el precio estable de sobre 6 pesos el kilo, ¿no? Acaparadores que vienen, que llegan a nuestras comunidades ahorita, estaban comprando a 1,800 pesos la tonelada, 2,000 pesos. Ellos ya sabían que iba a tener un incremento hasta 3,500 pesos. ¿Cuántos están ganando? Entonces, ¿por qué? Porque tienen el poder económico, transporte. Desgraciadamente los productores no tenemos centros de acopio, que en su momento pudimos frenar un poquito, tener el acopio en cantidad para después ofertarlo y en sí tener una ganancia. Eso no fue posible. Yo creo que esto se tiene que normalizar. Yo creo que esto no debe tardar un mes más cuando se debe equilibrar el parámetro de los precios. El año pasado la tonelada de maíz estaba en 1.20, en 1.30. Si se regulan los precios y llegan a una forma más equitativa, podremos estar hablando que nuestro maíz por tonelada estaremos hablando de 2.500 a 2.500 pesos promedio, que para los productores del Estado de México sería un negocio bueno y con rentabilidad y con una opción de que los campesinos no emigren, se queden en su tierra. Que México es centro de origen del maíz y que tristemente lo estemos comprando al extranjero, cuando de aquí se lo han llevado, lo han transformado, lo han genéticamente modificado y que ahora nos los venden en un bulto. ¿Se imagina ahorita usted si estaba la semilla en 1,200 pesos? Las transnacionales, ¿en cuánto nos lo van a vender esa semilla? Va a llegar alrededor de 3,000 pesos o 5,000 pesos, un bulto de 25
kilogramos. Ahora, la repercusión al incremento del precio de la tortilla realmente fue prácticamente de 1 peso por kilo, y esto debemos nosotros reconocer que este es uno de los cambios que vienen en este año y en el futuro con motivo de la incursión del capítulo agrícola del Telecán que se fue firmado en el año 92 y que de alguna manera tomó forma en el 94, pero han pasado 14 años para que se preparara el campo mexicano para que seamos más productivos en el rendimiento de grano por hectárea. Entonces vamos a tener que aprovechar de importar esos granos para beneficio de toda la población y de esa manera que no nos repercutan esos incrementos en los precios, y eso entra en vigor a partir de enero del 2008. Nosotros estamos por organizar un foro agropecuario justamente para vincular a los productores del campo y que se empapen de este tema. Hay más de 2 millones de productores del campo en el Estado de México que están ajenos a esta información. Hay que orientarnos a lo que sea más rentable. Siempre lo he dicho, vamos a orientarnos a las hortalizas y la medida es cuánto cuesta por kilogramo el grano o la verdura o la hortaliza. Entonces debemos orientarnos hacia las hortalizas y debemos dejar de producir maíz. El encarecimiento de la tortilla va a perjudicar a 12 millones de mexiquenses de los 14 que somos, porque 2 millones viven en el campo y producen cuando menos para el autoconsumo. El problema es que no termina todo en la tortilla. Hay ya hay ingredientes para la alimentación como la cebolla, el ajo, que alcanza precios prohibitivos. El ajo vale casi 50 pesos, la cebolla más de 20 pesos, y eso va a pegarle muchísimo a las personas de bajos recursos. Y en el caso mismo de la adquisición de tortilla, ya se está viendo cómo está bajando la demanda precisamente porque no alcanza el dinero, ¿no? Sí, y esto finalmente esto impacta en todo. Va a aumentar evidentemente las tortas, porque ya se anunció también que va a subir, si no es que ya están subiendo en algunos establecimientos el pan, los tacos, las comidas corridas incluso, porque es donde te dan tanto pan como tortilla. Y bueno, finalmente, como mencionaban algunos de nuestros entrevistados, esto no beneficia ni siquiera a los productores, está beneficiando solamente a los intermediarios, que finalmente son los únicos que ganan. Esto es importante examinarlo, porque esto que está ocurriendo con el encarecimiento de la tortilla refleja claramente cómo en México la renta, la distribución del ingreso es inequitativa. Es decir, al campesino le están pagando cuando mucho 2,000 pesos la tonelada, o sea 2 pesos el kilo, pero en cambio ya transformada en tortilla está costando 18,000 pesos, o sea 16,000 pesos, que saca la zona urbana de la zona rural, lo que explica la miseria del campo y lo que explica también el enriquecimiento excesivo de los grupos que manejan y monopolizan cuestiones de materia prima para esa tortilla, ¿no? Sí, y vemos dos visiones muy distintas, ¿no? La del representante de los campesinos, que habla de la necesidad de apoyos, de que los productores sí requieren que el gobierno pues de alguna manera los respalde para que ellos también puedan beneficiarse de estas producciones que tienen. Y por otro lado, la visión de los empresarios, que señalan que desde hace mucho tiempo ya les han venido diciendo que no es rentable el campo, que dejen de cultivar maíz y que vayan por verduras, por otras opciones. Otro aspecto también delicado del problema es que la carestía va a dar al traste con el control de inflación que se estuvo manteniendo en los últimos 12 años. Entonces ya se está viendo que las metas inflacionarias incluso no se lograron en el 2006. Es altamente probable que en el 2007 también se superen con mucho, y esto va a perjudicar muchísimo a las personas que tienen ingresos fijos, que dependen de un patrón, porque no tienen con quién emparejarse, ¿no? Sí, y hay que recordar también que hace unos días ya la CTM anunció que va a tener consejos en unos días más, y que de ser necesario va a llegar incluso al cierre de negocios. Esto podría impactar también en la paz social. Yo creo que las autoridades federales finalmente van a tener que hacer algo, porque no pueden dejar desprotegidas a las clases más pobres, ¿no? Es evidente que se descubrió el campo y que no hubo capacitación y preparación para hacer frente a la competencia externa, pero el problema ya está ahora, y hay que ver cómo lo resuelve y si lo va a poder resolver el presidente. Y viene 2008. Y viene 2008, que se pondrá peor, ¿no? Claro, que puede ser peor. Pues vamos a seguir pendientes de esto, vamos a ver cómo siguen los incrementos de precios esta cuesta de enero, que ha sido muy severa, y por lo pronto vamos a un corte y regresamos.